Uruguay. Te queremos, acá está. Queremos ver campeón de la FIFA. Qué bueno, che. Clasificados desde la fecha pasada, pero no había hecho esta boludez porque no había terminado la eliminatoria. Este banderín es un presente de Jorge Larrionda, de cuando hicimos la mesa redonda de árbitros y le pedí merchandising, obviamente, y Jorge cumplió. Tengo esto, bien alcahuete, esperando ser recompensado. Bueno, estamos en la Copa del Mundo, desde la fecha anterior sí, pero se jugó contra Chile y corresponde un breve análisis de eso, porque para eso estamos acá. Bienvenidos a Señores de Jotos, gracias por hacer clic, gracias por estar, por participar, por acompañar. Ahí nada más. Respecto de este partido, en suma, bastante pedorro, bastante escaso, bastante poco de todo, ¿no? Un partido de compromiso para ambos, un partido que para Chile era un padecimiento, y un partido que para nosotros era un banco de prueba, una posibilidad de que vuelvan algunos futbolistas sancionados, lastimados, etc. Volvió Darwin, volvió Nández, volvió Ronald Araujo, volvió a jugar Quique Olivera, que es un jugador que el entrenador Marcelo Bielsa evidentemente valora mucho. Y bueno, a ver, tuvo dos tiempos diferentes. El primer tiempo, un partido cuasi basquetbolístico de ida y vuelta, en el que la verdad que la selección de Chile es una selección que evidentemente está pagando carísimo esa gran generación que tuvo, que no supo reponer, que evidentemente algo le sucedió, porque obviamente que vos podés dinamitar por impericia un proceso de selección, podés retroceder, y obviamente que podés tener camadas muy buenas, como tuvo Chile, una generación bárbara, que es una generación que sale tercera en el Mundial Sub-20 2007 de Canadá, si mal no recuerdo, la generación de King, Arturo Vidal, que estaba creo que Valdivia, y digo, jugadores muy importantes de ese seleccionado que a la postre gana 2 Copas América consecutivas. Una cosa es eso y otra cosa muy diferente es tener este equipo que realmente vos veías el 11 y era una cosa muy magra de un equipo que está falto de jugadores con relieve en las ligas importantes, que la verdad que se nota que no está pudiendo encontrar y que por eso termina última en una eliminatoria de 10, digo. Cuando clasificaban 5, quedás afuera en un repechaje. Bueno, es una eliminatoria muy difícil la nuestra y a nosotros nos ha pasado verla afuera alguna que otra vez y somos una selección histórica e importante. Pero imagínate para Chile el último puesto, ¿no? Pero bueno, eso te dice, volviendo para no irme sobre las ramas, un poco sobre este partido, en el que Uruguay, lo que me deja el primer tiempo es que la verdad que no pudimos tener el ritmo del partido, no pudimos imprimir el lenguaje del partido, no pudimos tomar las condiciones del partido. A este equipo le gusta tener la pelota, generar los circuitos, que esos 3 mediocampistas que tenemos, que cuando se entienden bien se pueden adueñar de la pelota y empezar a adelantar al equipo, tratar de buscar los circuitos por afuera, tratar de asomarse al vértice del área y triangular junto con el lateral y volante del costado que está viniendo. Evidentemente no estaba sucediendo y lo que tuvimos, por así decir, de peligro fueron algunos contragolpes y algunas caídas al vacío de Quique Olivera o de Brian Rodríguez con Darwin acompañando, o viceversa. No se lograron asociar del todo bien nunca. Quique Olivera es un jugador que no termina de darle, por lo menos en términos de resultado estadístico, de llegadas concretas, asistencias o goles, algo a la selección. El entrenador lo sigue ponderando por sus características y hoy lo buscó hasta como una suerte de falso 9 que caía al vacío, una suerte de jugador que estaba yendo hacia llevarse marcas y tratar de descargar un costado. Y bueno, Darwin quizá más similar a alguna versión de él en Liverpool, que obviamente no tuvo el final más exitoso en términos de
de rendimiento individual, sí fue campeón, pero no fue un jugador preponderante. Muchas veces en Liverpool es Gakpo el que juega como en esa posición de Kike Olivera. No me imagino a Bielsa teniendo una conversación tipo vos jugás de Gakpo en el Liverpool, pero sí lo veo en los hechos. Y un Darwin desde un costado, bueno, nada, tratando de caer en diagonal seguramente para definir y para lastimar. Darwin también estuvo entreverado de cara al gol, entreverado en términos de desbordar, de caer. Manu Ugarte, al que le pegan una patada descomunal, en el primer tiempo tampoco estuvo cómodo, se lo notó. Se notó a Fede Valverde un poco irritado en el primer tiempo con la situación esa de casi básquetbol, de no tener la posibilidad de primero bajarle un poco el ritmo al partido para después salir con la velocidad y marcar el ritmo y adelantar al equipo. Ese fue el primer tiempo. Por el lado de Chile, el que me gustó es Cepeda, ese chico de Colo Colo que estuvo por comprar River ahora en el último mercado de pases y que por una cuestión de números no dio con el valor de su cifra y que es un jugador muy interesante y que bueno, ahí hay un proyecto potencial y un jugador que si lo comparamos con el partido Uruguay con Perú hizo las veces de lo que hizo Kevin Quevedo acá en el Centenario, ese jugador que ante un equipo magro, falto de circuitos colectivos, decide en este caso de izquierda hacia adentro, pegarle al arco, lo exigió un poco a Mele que tuvo un partido interesante en términos de respuestas de uno contra uno, es un golero que en el uno contra uno se lo ve muy sólido y que capaz que en algún corner tuvo una salida medio rara, pero creo que en general, me parece que fue de los mejores del equipo nuestro. Y bueno, un segundo tiempo que, la verdad que sacando el minuto 60 creo, en el que Fede Valverde tiene un tiro que son esos bombazos que das así, que decís, o la cuelga en el ángulo, la pelota, la verdad que no la vimos, y corner, o saque de arco, no me acuerdo qué fue. Fuera de eso no hubo mayor influencia. Un Rodri Bentancur que tampoco pudo gravitar, que aún en los partidos donde no está particularmente lúcido como hoy, tiene unos dotes técnicos y una gestualidad para jugar al fútbol que te das cuenta que es un jugador superlativo, creo yo, en suma y haciendo un poco resumen de lo que fue la eliminatoria del equipo, quizá el mejor jugador de esta eliminatoria para Uruguay, un tipo que siempre está, que lidera el ritmo de juego, que lidera la vocación ofensiva, que en los partidos en los que Bielsa entendió que podíamos no sacrificar marca, pero sí defender desde el posicionamiento y no con un 5 clásico paradito como puede ser Manu Ugarte, Bentancur hace las veces de 5, partido contra Perú por ejemplo, sí de vuelta contra equipos que tienen menos posibilidad de ataque, no lo vas a ir a hacer contra Brasil, contra Argentina o contra mismo Colombia, pero nada, la verdad que ha tenido una eliminatoria espectacular, disfrazándose de lo que la situación pida y haciendo lo que generalmente está para hacer. Y bueno, sobre el partido de eso, el segundo tiempo el equipo la verdad que se hunde y Chile viene con algún desborde por fuera y con un 9 Brent Brereton que se ve que no habla español y no lo entiende, no se puede entender lo peleado que está con el arco, esas cosas de los 9 que a veces tienen malas rachas y realmente el chico erró una sarta de 3 o 4 goles, sobre todo una pelota en el área chica que nada, se notaba que la parcialidad trasandina, atendeme, parcialidad trasandina digo, nada, se lo veía molesto a la gente con el equipo y con él particularmente que no estaba dando con la tecla. Del partido no mucho más. El crazy Marcelo Bielsa estaba ofuscadísimo, lo vi más vehemente hoy que quizá en partidos que eran por la clasificación y pesaba mucho más, pues así es él, así lo queremos, así lo adoramos, pero nada, evidentemente le está tratando ya de pensar en circuitos. Matías Viña, que no estuvo particularmente claro, me parece a mí que para lo que espera Bielsa, Mati Viña es un jugador bárbaro, es un jugador que por sus dotes polifuncionales seguramente si está sano va a estar en el Mundial, tiene las condiciones. Quizá Viña es para pensarlo como se piensa a Mati Olivera como zaguero, porque tiene condiciones similares. Es un jugador que se asocia, pero que también se sabe zaguero, incluso más que Mati Olivera, porque Viña naturalmente fue zaguero de joven y fue migrando hacia el lateral, donde sacó un despliegue físico bárbaro. En Nacional la rompió, en Palmeiras la rompió, y después fue, bueno, tratando de buscar su lugar en Europa y hoy en
En Flamengo, un jugador muy interesante pero de vuelta creo que puede sumar en ese lugar. Y bueno, creo que el equipo está pensando en esa copa que está a 9 meses y que 9 meses es muchísimo en el fútbol. Les voy a poner un ejemplo muy boludo que escuchaba hoy. Quizá un mes antes del Mundial de Qatar, fíjense que en Argentina, por ejemplo, selección que a la postre gana el Mundial, se discutía si Julián Álvarez o Benedetto, por ejemplo. Y si viene a ser una discusión más bober, les pongo otro ejemplo más claro. Alrededor de 2022, fines de 2022, antes de ese Mundial, se hablaba de que Ansu Fati era ostensiblemente más jugador que Julián Álvarez dentro de las promesas del fútbol mundial. Ansu Fati después deflecó muchísimo, se pinchó, creo que está en Mónaco ahora, en Barcelona no terminó de dar la mecha, se fue a Brighton de Inglaterra, tampoco le pudo hacer del todo bien, y vos ves a Julián Álvarez hoy que bueno, eligió jugar en el Atlético de Madrid como para buscarse un desafío deportivo, porque ya no sabe cómo ganar más cosas, entonces dijo, bueno, voy a buscar un equipo que esté un poco más maldito para subirle la dificultad a este juego del fútbol. A lo que voy es que eso se dio en un transcurso de 2 o 3 meses, esa brecha, esa diferencia en la que se rompe y se despega uno contra el otro. 9 meses tenemos ahora para ensanchar ese equipo que decíamos del video pasado, ese 11 titular que cuando empezó este ciclo era más claro, que tuvo un comienzo fulgurante y que nada, me parece que el desafío ahora es que tengamos el ojo puesto en los posibles proyectos. Hoy Kevin Amaro jugó un rato, unos minutos que, a ver, poco pudo hacer, pero que bueno, que es un debut oficial para un chico que de acá a 9 meses de vuelta puede tener ritmo competitivo, puede pasar quizá una liga mejor. Seba Cáceres, que volvió a jugar, que a mí por lo menos me gustó siempre, que da muchas garantías, y que bueno, el sector defensivo creo que tiene opciones para por lo menos manejar variantes y que sería importante que el entrenador las tenga en cuenta. En el video anterior hablábamos de algunos nombres. Seba Cáceres a mí personalmente me encanta, creo que siempre está. Creo que incluso de acá a 9 meses Josema Jiménez, salvo que realmente tenga una constancia física y una vuelta al nivel que tuvo en algún otro momento, pueda estar perdiendo pista con muchos de estos chicos que realmente lo están haciendo bien. Entonces, bueno, ahí está el tema y sobre todo, bueno, el desafío de dar con 2 extremos más regulares. Creo que Maxi Araujo tiene una dosis más de regularidad y que podemos apostar a su constancia. En el costado derecho creo que todavía falta. Facu Pelistri no termina de cerrar o de afianzarse, tuvo un bajón, tampoco apareció otro reemplazante claro, o por lo menos el entrenador no lo ha puesto. Brian Rodríguez por derecha creo que no siempre es el jugador que puede ser por izquierda, que capaz que en estos 2 partidos no terminó de ser, pero digo, no está claro ese puesto. Siempre es importante en los laterales tener claro, creo que el lateral izquierdo está más cantado por los 2 o 3 nombres lógicos que hay hoy. El lateral derecho, la figura de Martirena todavía no ha aparecido, puede aparecer, me parece que quizá no da las garantías defensivas, pero bueno, me parece que igual es una opción que para el fútbol que nosotros ponemos, para la vehemencia física y la idea de ocupar espacios rivales, creo que podemos tenerlo a él, ¿no? Ideal para mí, para esta coyuntura de selección, creo que sería bueno jugar hasta con una línea de 3 y Martirena y Piquerés, por ejemplo, o el propio Maxi Araujo, condensar la mitad de la cancha y buscar un socio de Darwin que podemos encontrar. Eso es algo que a mí me gustaría, no creo que Bielsa lo haga, me parece que es bastante rígido con el dibujo táctico. Después la eliminatoria en sí misma, a ver, se empezó muy bien, hubo un bajón lógico, la Copa América algo se quiebra, algo pasa en el plantel o algo, digo, se sentía en el aire y digo, evidentemente las declaraciones de Suárez también algún impacto tienen que tener por el peso específico de Suárez, lógicamente, algún efecto tiene que haber hecho de alguna u otra manera. Y después sobre el final termina repuntando, consiguiendo algunas victorias. Creo que el fixture también va definiendo, va imprimiendo un poco de facilidad o dificultad.
Y es una eliminatoria que por más de que vayan 6 equipos más uno, la verdad que fue muy pareja. La verdad que si vos ves la tabla, Ecuador nos saca un punto, después hay un bloque de 4 equipos con el mismo puntaje. Entonces, sin perjuicio de que era una obligación pasar, sí, aún en estos términos creo que fue una eliminatoria muy pareja, que está bueno que Uruguay haya podido pasar y romper, en el mejor de los sentidos lo digo, el esquema ese de los viejos nombres pesados. Y lo digo porque Uruguay tenía, obviamente, nombres muy importantes, nombres de mucha trayectoria en la selección, y que en este proceso fue que se terminó de dar el quiebre y la transición y la salida de esos viejos nombres. Y es importante que la nueva generación finalmente se afiance y sean los verdaderos dueños futbolísticos de este equipo y que puedan clasificarlo. Eso creo que está bueno, sin perjuicio de que obviamente que en este contexto y la mundial no es algo para salir a 18 a festejar. Sí, está bueno, y sí, en este contexto de paridad que existió, es algo valorable. Y que en esa paridad le pudimos ganar a Argentina y jugarle un partido bárbaro y desbancar al campeón del mundo, y le pudimos jugar a Brasil acá como realmente nunca vi. Tiempo después, esto bajó, esto se pinchó, algo se rompió. Lentamente alguna cosa hemos ido recuperando. Obviamente que los rivales después te van condicionando, y acá le pudimos ganar, yo que sé, a Venezuela, Perú y equipos más magros, pero bueno, los tenías de local, había que ganarle. Y bueno, el desafío es pensar en esa Copa del Mundo como, bueno, posicionarnos lo posible, no sé, en cuartos de final. Creo que el fixture condiciona mucho en general y que no vamos a poder hablar mucho hasta tener el plantel pronto, tema lesiones, o sea, es muy difícil la futurología hoy por hoy, si tenés equipos que pintan bien. Y después, en suma, un comentario de la eliminatoria en general. Lo que hizo Ecuador es espectacular, de vuelta. Es valorable un equipo que labura un proceso de selecciones hiper serio, lo hablaba en el video anterior, un proceso que va muchísimo más allá de los nombres propios. Asumió Becachese, que tiene una filosofía, si se quiere, muy diferente a la que tiene el Mr. Gustavo Alfaro, pero que tratan de explotar las mismas condiciones, y que el lenguaje del fútbol a veces es mucho menos aplicado desde la ideología del entrenador y desde esa cosa que se sobreanaliza de este entrenador es defensivo, ofensivo, y una cuestión hasta de imposición de dogmas, que creo que hace mucho mal, porque la esencia futbolística o la historia futbolística pasa por otro lugar, y la coyuntura incide mucho más de lo que creen, a mi juicio en general, que incide. O sea, Uruguay, por ejemplo, creo que tenía un equipo y tiene un equipo hoy para tratar de jugar de la forma que está jugando. Después puede salir bien o mal, sí. Pero si vos perdés, no creo que pierdas por querer tratar de salir a buscar en velocidad y tratar de tener la pelota y buscar circuitos por fuera, desbordar y presionar. O sea, no necesariamente tenés que colgarte de los palos para ganar. Eso es una mentira que, primero, que a lo que le falta el respeto es al propio Proceso Tavares, que trabajó muchísimo desde las formativas, una identidad de jugador y un respeto hacia la selección. Y segundo, que es falso creer que eso es la identidad de uruguayo. O sea, hay un error de concepto fuerte que creo que no hace bien, no porque esté Bielsa o no, porque mañana Uruguay lo puede dirigir, por ejemplo, Guillermo Almada, que es un señor entrenador y tiene una forma de ver el fútbol, capaz que es más parecida a Bielsa que otros entrenadores, por ejemplo. Y de vuelta, tampoco es una cuestión de buscar lados o posicionarse. Todos toman lo bueno y lo malo de cada uno. Sí, pero bueno, una eliminatoria que yo considero buena, aceptable. Si hicieras la fecha de corte entre los 5 y usáramos el viejo formato, hubiéramos entrado igual. Y eso también está muy bueno. Y nada, ahora, bueno, tratar de preparar el equipo de la mejor forma posible y que se parezca mucho más al comienzo que al desarrollo o al propio final. Creo que estamos todos de acuerdo que lo mejor fue ese primer impacto de ese primer año y poco. De hecho, llegamos a la Copa América como un equipo que iba a dar que hablar. Habiendo dicho eso, bueno, esperamos la Copa del Mundo y estos amistosos de preparación que nos irán develando un poco qué quiere hacer el entrenador, por más de que quizá el entrenador cita 23 jugadores distintos, hace un casting en OFI y una lista y mide el biotipo de jugadores y los cita a todos y los lleva al Mundial y lo deja Valverde en la casa, porque así es el Crazy, así lo amamos, así lo queremos. Sabemos que puede pasar, obviamente, posiblemente no, pero está la posibilidad. Y aprovecho, por último, a saludar a los hermanos bolivianos en este hermoso repechaje que han logrado.
Me gusta cuando estas selecciones, capaz que en general la ven de afuera, tiene esa posibilidad. Capaz que no sé cómo lo piensan ustedes que están viendo, pero me encantó cuando Perú pudo jugar ese repechaje en los últimos 2 mundiales, cuando clasificó. Digo, una vez que clasificaste vos, yo a las selecciones que capaz que les cuesta más, empatizo y me gusta que se les dé. Y bueno, mi pedido a la Federación Boliviana es un pedido histórico, diría Fernando Niembro, que por favor levanten el teléfono y que por el corazón del Diablo Echeverry junten a los Avengers, a Joselito Vaca, a Ronald Raldes y a Moreno Martins, por favor, les hagan una pretemporada acorde, que lo lleven a La Pampa como lo llevaron al Diego, que les metan un profe así, tipo Rocky, fotos de los jugadores del repechaje tirándole dardos, coso, y que jueguen, y que clasifiquen, y que jueguen la Copa del Mundo. Porque realmente han hecho por la selección boliviana muchísimo y la coyuntura no les ha dado la oportunidad de participar de una Copa del Mundo y se lo merecen. Y el fútbol a veces es injusto, pero a veces tiene que ser justo y creo que tiene que ser justo con ellos. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, metan me gusta, metan no me gusta, fáltense al respeto, todo es bienvenido en esta nueva agenda del internet en la que todos decimos todo, opinamos de todo, porque todo es tan libre, que es libre. Hasta la próxima.